Hola, muy buenos días a todos, todas y todes. Gracias por el espacio, gracias por vernos un viernes más. Estamos aquí presentes para hablar sobre un tema súper interesante. Agradecemos mucho su presencia. Sin ustedes estos programas, la verdad es que no podrían ser no podrían ser emitidos. También agradecemos mucho a la Dirección General de Deporte Universitario que abre estos espacios para que ustedes y yo podamos platicar, podamos conocernos, podamos entendernos y sobre todo llevar a cabo esta pequeña charla, em, justamente estableciendo situaciones importantes para el desarrollo deportivo. Mi nombre es Alan Elizalde, psicólogo deportivo de la Dirección General de Deporte Universitario. Trabajo con equipos representativos de justamente esta institución y estamos aquí para tratar un tema súper importante que a veces no nos preguntamos nosotros como deportistas, como entrenadores, como parte del cuerpo técnico, incluso como padres de familia o yo mismo como deportista, no alcanzamos a preguntarnos o a contestarnos cómo es que aprendemos, cómo se da este proceso de aprendizaje para que el deportista pueda hacer todas estas situaciones de movimientos, de estrategias, todo lo que tiene que aprender para poder desarrollar su práctica deportiva. ¿Ok? Esta presentación se divide en dos partes. La primera parte la voy a dar yo el día de hoy. La segunda parte la va a dar mi compañero el día viernes. Entonces, para que no se pierdan justamente estos estilos de aprendizaje que serán sumamente cruciales para poder apoyar a nuestros deportistas, a apoyarnos a nosotros mismos en cuestiones de poder hacer un aprendizaje correcto. ¿De acuerdo? También al final vamos a dar espacio para contestar unas preguntas, para que participen en el chat, para que nos dejen saber todas sus opiniones, esta que se vuelva una charla muy entretenida y sobre todo que sea de sumo aprendizaje. ¿Ok? Recuerden también que en el primer comentario de esta publicación estará pineado el link hacia el cuestionario que tienen que contestar hoy antes de las 9 de la noche para que les podamos acreditar la situación de sus constancias, ¿de acuerdo? Las constancias, recuerden que ahora son a lo largo de 6 programas para poder acreditar esta constancia que se emite. Bien, dicho lo anterior, vamos a entrar en materia del tema, que como ya lo dije, es cómo aprenden los deportistas, estilos de aprendizaje. En el mundo del deporte hay un escenario donde justamente esta destreza, el rendimiento, alcanzan su máxima expresión. Y bueno, los deportistas deben estar sumamente preparados, si no, también pues bueno, son puestos, son enfrentados a desafíos que se pueden tornar sumamente difíciles. En este contexto, hay que entender cómo aprenden los deportistas y es súper fundamental optimizar este desarrollo y mejorar su desempeño. Aquí vamos a explorar tres modalidades de aprendizaje que van a desempeñar un papel sumamente crucial en este proceso de cómo adquieren las habilidades, las aptitudes, las actitudes. ¿De acuerdo? Vamos a explorar lo que se llama el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje kinestésico. ¿Vale? Vamos a tratar de definir estas tres situaciones porque muchas veces lo damos por alto. Y como es algo tan sencillo como el ver, como el escuchar, como el sentir, creemos que es sumamente tirado a lo sencillo. Y pues vaya, el proceso de aprendizaje deportivo requiere de algo un poquito más complejo. ¿Ok? Em, ¿Cuál es el proceso de este aprendizaje deportivo? eh, Implica una serie de etapas a medida que una persona vaya adquiriendo habilidades, conocimientos y comprensión de estos conocimientos necesarios para practicar una actividad física. Lleva un proceso y vamos a describir las etapas más comunes en el proceso de aprendizaje de un deportista. La primera sería esta introducción y familiarización con el deporte, ¿ok? En esta etapa vamos a exponer por primera vez al deporte a la persona. Se da en etapas tempranas, también se puede dar en etapas ya de un poquito más grandes, pero esencialmente debería de ser en etapas de desarrollo y a través de la observación, de la participación en sesiones o simplemente experimentando movimientos básicos, la meta aquí va a ser que se desarrolle un rendimiento general del deporte y obviamente empezar a conocer sus reglas básicas. Una vez que ya tengo esta introducción y esta familiarización, tenemos también fundamentos y habilidades básicas.
En esta etapa nos vamos a enfocar a aprender estas habilidades que son esenciales en el deporte, por ejemplo, patear, lanzar, atrapar, golpear, correr, todos los movimientos básicos y habilidades fundamentales para poder desarrollar cualquier tipo de ejercicio. Los participantes van a practicar y van a refinar estos movimientos fundamentales a través de ejercicios súper simples y sobre todo prácticas repetitivas. Es por eso que a veces en deportes de desarrollo, en deportes de formación, la repetición de estos factores fundamentales es sumamente importante, pero se debe de llevar a cabo con un proceso pedagógico. ¿Por qué? Porque si yo solo lo pongo al niño a repetir, a repetir, a repetir, pues evidentemente me voy a situar en alguna situación que no me sea del todo buena, ¿ok? Porque el niño se puede aburrir, puede encontrar tedio en la actividad. Entonces debo de desarrollar estos factores de repetición con una metodología pedagógica para que no tenga yo deserción en el deporte. ¿Ok? El tercer paso del proceso de aprendizaje es el desarrollo técnico. Y a medida que los aprendices van ganando confianza en estas habilidades básicas, van avanzando hacia técnicas más avanzadas. En este caso, los entrenadores pueden introducir conceptos más específicos sobre postura, sobre equilibrio, sobre el timing y otros aspectos más técnicos. El enfoque es en perfeccionar estos movimientos y vamos a adquirir una mayor precisión. ¿Ok? Una vez teniendo mis fundamentos, ya voy hacia el desarrollo de lo técnico, lo que el deporte me marca como fundamental para poder especializarme en el deporte. ¿Ok? Un drible, una posición técnica, una posición táctica, etcétera. ¿Ok? Y nos abre paso para la comprensión táctica y estratégica. Una vez que ya tengo mis bases bien fundamentadas y también las especializaciones, voy a pasar al cuarto paso, que es esta comprensión de una táctica, de una técnica, de una estrategia. Y aquí los deportistas van a comenzar a entender súper bien cómo es leer el juego, tomar decisiones rápidas, anticiparte a estas acciones de los oponentes. Y la comprensión táctica es sumamente crucial para desarrollar un enfoque más inteligente y sobre todo más efectivo en el campo. ¿De acuerdo? Nos abre paso también para el quinto paso, que es el entrenamiento físico y condición. Obviamente, todo este proceso de aprendizaje se va mezclando y se va interponiendo entre cada uno de los procesos, ¿ok? Evidentemente, si yo no tengo un entrenamiento físico, si yo no tengo una condición física que ya esté desarrollada a medida de que progresa el deporte, obviamente, pues no voy a poder especializarme en estas situaciones técnicas, tácticas, el desarrollo de habilidades físicas, ¿ok? Debemos de desarrollar resistencia, debemos de desarrollar fuerza, debemos de desarrollar velocidad y otras capacidades que son necesarias para los entrenamientos específicos y para el deporte que va a incorporar estas situaciones hacia su rendimiento, ¿vale? Y obviamente, pues también reducimos el riesgo de lesiones. ¿Vale? Este desarrollo de entrenamiento físico y condición, recuerden que no solo es ya una vez que haya aprendido los fundamentos, es de la mano de estar aprendiendo estas habilidades básicas, esta introducción, también estoy desarrollando este entrenamiento físico y esta condición que me va a permitir desarrollarme en el deporte y especializarme de la mejor manera. ¿Ok? Y como uno de los últimos pasos sería la competición y la experiencia de juego. Obviamente, participar en juegos y competiciones es una parte súper esencial del proceso de aprendizaje. Si no tenemos esta experiencia en situaciones de juego real, difícilmente vamos a desarrollar estas habilidades y aplicar las estrategias que ya hemos aprendido. Entonces, es sumamente importante que no solo se entrene, sino también se participe en competiciones y en experiencias de juego. Y fundamentando más esta situación del aprendizaje, muchas veces como deportistas, como entrenadores, como padres de familia, únicamente nos quedamos hasta la competición y la experiencia de juego, pero evidentemente también debe de haber un análisis y una retroalimentación. A medida que los deportistas continúan practicando, la retroalimentación constante de parte de entrenadores, sobre todo, compañeros, autoevaluaciones, va a jugar un papel súper, súper importante en la mejora. Identificar estas áreas de mejora y ajustar la técnica en función de la retroalimentación va a ser súper esencial para poder
llevar a cabo mi práctica de aprendizaje en un deporte, ¿ok? Y ojo, el análisis de retroalimentación no siempre va acompañado de regaños, o bueno, más bien, no debería de ir acompañado de regaños. Es un análisis de qué estuve haciendo bien, qué estuve haciendo mal, y de esta forma yo puedo dar una retroalimentación que va a generar un aprendizaje garantizado en mis deportistas. Y de la mano va también el perfeccionamiento y la especialización. A medida que el deportista se convierte en un practicante que va avanzando más, puede optar por especializarse en una posición, en un aspecto específico del deporte, en alguna rama que me interese, y este puede implicar algún entrenamiento más enfocado en áreas particulares de fortaleza y sobre todo de interés. Por ejemplo, estamos hablando de un equipo de fútbol americano en donde, ok, ya tengo todos los conceptos básicos, ya sé cómo son los movimientos, ya tuve retroalimentación, ya tuve competición, etcétera, etcétera. Entonces ya viene esta perfección, este perfeccionamiento en la posición en la que yo quiero jugar. Y entonces se repite el ciclo de proceso de aprendizaje, pero ahora ya más específico, más perfeccionado y sobre todo más especializado. ¿Ok? Y mantenimiento de una mejora continua. ¿A qué nos referimos con esto? Incluso después de haber adquirido este nivel súper sólido de habilidades y de experiencias, el deportista nunca va a terminar de aprender, ¿ok? Los atletas van a seguir perfeccionando su técnica y se van a ir adaptando a estas nuevas estrategias y manteniendo su estado físico a lo largo del tiempo. Y a mí siempre me gusta usar esta frase: el deporte va avanzando a pasos agigantados, entonces no podemos quedarnos con una sola especialización, una sola técnica, una sola táctica, un solo movimiento que sea mi especialidad. Tenemos que ver este mantenimiento y esta mejora continua de ir evolucionando con el deporte. ¿De acuerdo? Bueno, en general este proceso de aprendizaje involucra esta adquisición gradual de actividades, de conocimientos, de experiencias, como ya lo mencionamos, y desde los fundamentos básicos hasta la maestría o hacia esta mejora constante. ¿Ok? Ahora, una vez definido el proceso de aprendizaje en el deporte, que es sumamente, es parecido al aprendizaje en un aula, pero obviamente con sus bemoles y sus diferencias, eh, les repito, todos estos pasos se van repitiendo y cuando se va alcanzando una meta, un objetivo, un perfeccionamiento, tenemos que volver a repetir el ciclo para poder seguirnos especializando, avanzando, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos ahora sí en materia de los aprendizajes que vamos a estar viendo el día de hoy. El aprendizaje visual como su primer punto, y como ya se los había yo especificado, muchas veces pasamos por alto este tipo de teoría, este tipo de información, porque es muy fácil ver, ¿no? Es muy fácil observar, pero no es tan fácil analizar, y el proceso de aprendizaje visual es del todo fundamental, sobre todo en etapas de desarrollo, para poder aprender a especializarme en un deporte, ¿ok? Es una modalidad que va involucrando la interpretación y la comprensión de la información a través de estímulos visuales, ¿de acuerdo? En el contexto deportivo, los deportistas van a poder aprovechar esta modalidad para mejorar su rendimiento de varias maneras, ¿ok? Vamos a ver algunos tips o algunas formas en las que puede aprender el deportista que podemos utilizar en nuestros entrenamientos, acompañado de algún tipo de recomendaciones, de ejemplos, para que vayamos comprendiendo que el aprendizaje visual no es solamente el ver, es el observar, es analizar, es utilizar, es recordar. ¿Ok? Y tenemos como primer punto o factor del aprendizaje visual esta observación de modelos, ¿de acuerdo? Muchos deportistas van a aprender observando a jugadores o atletas experimentados. El cerebro es muy hábil sobre esta imitación de movimientos, sobre este seguimiento de técnicas a través de la observación visual. Y un ejemplo súper clásico de técnicas, perdón, de esta observación de modelos sería el tiro de baloncesto. El estudiar algún tipo de lanzamiento de jugadores profesionales, por ejemplo, aquí tenemos a un quarterback, el poderlo analizar cómo es su mecánica de lanzamiento, cómo es su posición, cómo es su visión, etcétera, etcétera. Viéndolo únicamente, nuestra mente puede empezar este proceso de aprendizaje. Pero ojo, esa es como la capa un poquito más sencilla de lo que es la observación.
Digo, y sencilla bajo el parámetro de que observar un partido, ver a alguien al cual admiro, etcétera, etcétera, pues es sumamente sencillo, pero ya el análisis de toda su mecánica, de toda su posición, es un proceso que podemos llegar a utilizar, ¿ok? Siempre yo recomiendo a los atletas con los que trabajo, vean deporte, vean el deporte que les gusta, el que practican, la posición donde lo practican, en la persona que sé que lo hace bien porque está en un nivel profesionalizado, obsérvenlo, analícenlo, sus movimientos, qué hace, qué no hace, para poder empezar este proceso de aprendizaje, ¿ok? También tenemos el análisis táctico. Esta visualización de tácticas y estrategias es fundamental en deportes como son de conjunto, pero también los individuales, ¿ok? Ejemplo, el fútbol, el ajedrez, ¿vale? Los deportistas pueden estudiar videos de partidos anteriores para analizar la toma de decisiones, la posición de los jugadores, las oportunidades de juego, los movimientos que se realizan, etcétera, etcétera, ¿ok? Es sumamente retroalimentador tanto para un equipo deportivo en general como para mí en lo personal que yo puedo estar analizando, visualizando esta táctica, cómo se mueve en conjunto mi equipo, para dónde va mi equipo. Es obviamente un poquito más retroalimentador si yo hago un análisis táctico de lo que pasa en mi deporte, de lo que yo estoy experimentando, pero también ver modelos. Por ejemplo, formaciones que juegan, de equipos que juegan la misma formación que yo, pues también me puede ayudar a hacer este análisis táctico y aprender desde lo visual. ¿Ok? Tenemos también el llamado feedback visual. Los dispositivos tecnológicos como cámaras de alta velocidad, sensores de movimiento, van a permitir que los deportistas visualicen su rendimiento a súper detalle. Y esto va a brindar una información objetiva y sobre todo una técnica que les va a ayudar a identificar áreas de mejora. ¿Ok? Repito, el deporte, como todo en esta vida, va avanzando, va evolucionando y la incorporación de dispositivos tecnológicos para poder llevar a cabo mi práctica deportiva va a ser sumamente retroalimentador y de gran ayuda. ¿Ok? Les recomiendo siempre que dentro de la medida de lo posible en situaciones económicas y de tiempo, incorporen estos dispositivos tecnológicos de feedback visual para poder tratar de apoyar el aprendizaje de mi deportista. ¿De acuerdo? También tenemos la visualización mental. No solo se aprende observando situaciones reales y tangibles, también tenemos este proceso de visualización en donde estoy observando dentro de mi mente y estoy estableciendo parámetros para poder reaccionar debido a o respecto a alguna situación que me suceda en el deporte. Y se refiere a este proceso de representación de información que va relacionada con eventos deportivos, datos, estadísticas, de manera visual, de manera comprensible. El objetivo principal de esta visualización es comunicar de manera efectiva y atractiva la información relevante sobre el deporte que estoy practicando, y eso se logra a través de el imaginario mental, esta imaginería de imágenes, esta función de visualizar una competencia, de visualizar cómo me voy a desarrollar en la competencia, qué voy a hacer en la competencia, cómo voy a realizar un tiro libre, cómo se va a colocar mi rival, etcétera, etcétera. Y entonces, de esta manera, en la situación del imaginario mental, vamos aprendiendo, vamos tomando técnicas tácticas para poder realizar un aprendizaje más sólido y poder reaccionar de una mejor forma cuando yo tenga algún tipo de contrariedad en el deporte. ¿Ok? Por ejemplo, un gimnasta cierra sus ojos, visualiza en su mente cada movimiento, cada salto de su rutina, va ayudando a mejorar su concentración, su confianza, el saber qué hacer de determinado movimiento. Mismo caso de, por ejemplo, un corredor, ahorita que estuvo la maratón de la Ciudad de México, va a imaginar la ruta, ¿no? Imagina a sí mismo cruzando la línea de meta, se imagina todo este éxito que tiene después de haber corrido todos los kilómetros que se están especificados, etcétera, etcétera. De esta forma también estoy adquiriendo un feedback, una retroalimentación para poder ser un deportista un poquito más completo. ¿De acuerdo?
Una vez establecido estos parámetros de visualización, perdón, de aprendizaje mediante la visualización, también tenemos el aprendizaje auditivo en el deporte, ¿ok? Otra vez, suena sumamente sencillo, suena alguna situación que hacemos diario, que podemos establecer, que el entrenador habla, yo lo escucho, etcétera, etcétera, pero hay que tratar de puntualizar la adecuación del aprendizaje auditivo en el deporte para poder explotarlo y fundamentarlo de la mejor manera, ¿ok? Se basa en esta interpretación y en esta comprensión de la información a través del sentido del oído, ¿ok? De todo lo que escuchamos. Em, es bastante común y desempeña un papel súper, súper importante en el desarrollo del aprendizaje deportivo. ¿Por qué? Nosotros debemos de garantizar que las instrucciones adecuadas sean brindadas en el momento adecuado. ¿Ok? Tenemos muchas veces esta práctica de que el entrenador grita, regaña, se enoja, inclusive molesta con sus palabras y no da instrucciones adecuadas. ¿Ok? Es sumamente de suma importancia que este aprendizaje auditivo, esta forma de aprender de mi entrenador, de las personas que tienen más experiencia, lleve una instrucción adecuada, ¿ok? Lleve un lenguaje objetivo y claro y sobre todo explicaciones acorde al momento de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con un lenguaje claro y objetivo? Muchas veces en el contexto deportivo de desarrollo, nos encontramos con coaches, con entrenadores, con entrenadoras que utilizan un lenguaje demasiado técnico para personas que están en situaciones de aprendizaje de primer nivel, de primera instancia. Sí, es súper básico el proceso de la especialización, pero como ya lo habíamos hablado en la parte anterior, debe de haber un proceso. Si la persona apenas está iniciando en el deporte, está comprendiendo algunas situaciones de movimientos básicos, si yo no tengo un lenguaje objetivo y un lenguaje claro, vamos a hacer este tipo de confusiones, ¿de acuerdo? Si la persona todavía no sabe lo que es un 4-4-2, lo que es una formación de escopeta, algunas situaciones del lenguaje más rebuscado en técnica, en táctica, pues evidentemente no vamos a tener situación de aprendizaje y este proceso no se va a llevar a cabo, ¿ok? Explicaciones acorde al momento de aprendizaje durante una práctica dentro de un juego ya de especialización, una competencia, pues no vamos a estar corrigiendo lo que está pasando, lo que no se corrigió en un entrenamiento. Sí se puede hacer sin ningún problema, pero estas explicaciones deben de estar acorde al momento de aprendizaje. El momento mayor de aprendizaje y de retroalimentación auditiva se debe de dar en el proceso de entrenamiento. ¿Ok? Em, estas instrucciones verbales nos van a guiar al deportista durante el entrenamiento a la competencia y estas palabras pueden ser claves para corregir movimientos y brindar esta orientación táctica en tiempo real. Ojo, no es que no se pueda dar una retroalimentación durante una práctica deportiva, pero sí es de súper, súper cuidado que nuestras retroalimentaciones sean acompañadas de un análisis previo y no solamente gritarlo por gritarlo. ¿Ok? Por ejemplo, un entrenador de atletismo da indicaciones verbales a los corredores durante alguna carrera, proporcionándoles información en tiempo real sobre su ritmo, sobre su técnica, etcétera, etcétera. Algún instructor de yoga que va a guiar a sus participantes a través de una secuencia de posturas, ofreciendo indicaciones detalladas sobre la alineación y la respiración. ¿Ok? Son ejemplos de instrucciones verbales que tienen que darse en la práctica deportiva y que tienen que estar acompañadas de este proceso de aprendizaje. Regresamos al ejemplo de yoga. Si los participantes no tienen este conocimiento previo de las posiciones en donde se va a desarrollar el deporte, pues evidentemente no van a saber cuando les diga hazme tal posición, respiración en 5 tiempos, etcétera, etcétera. Entonces debemos de asegurarnos que nuestros deportistas tengan este bagaje de lenguaje, de instrucciones verbales bien mecanizadas, bien aprendidas para poder darnos algún tipo de resultado positivo. ¿De acuerdo? También tenemos esta técnica utilizada como mnemotecnia auditiva, ¿vale?
¿A qué nos referimos con la mnemotecnia auditiva? En deportes que requieren secuencias específicas, como no sé, la gimnasia artística, deportes que tienen que aprender secuencias de movimientos asociándolos con ritmos o patrones auditivos, utilizamos esta situación de mnemotecnia auditiva. Ejemplo, un patinador sobre hielo que va a memorizar estas secuencias de saltos y de giros asociándolos con ritmos o patrones auditivos que nos van a ayudar a recordar el orden correcto de los movimientos. Traducción, el patinador memoriza estas secuencias de saltos respecto a lo que escucha de su pista con la que está desarrollando su rutina. Entonces, asocio los giros, asocio estas situaciones de profesionalización hacia un sonido que viene del exterior. Y de esa forma también sigo aprendiendo. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, un jugador de golf, como tal, alguien que no utiliza una pista auditiva, un jugador de golf utiliza alguna frase, alguna palabra para recordar los pasos y la técnica adecuada para hacer un swing. Recuerden que en algunos deportes es sumamente especializado la forma en la que, bueno, en casi todos los deportes, es especializada la forma en la que doy los golpes básicos. Si yo tengo una frase, una palabra clave para poderme acordar de los tiempos que tengo para yo poder realizar un golpe, va a ser un poquito más fácil el aprendizaje de manera de esta mnemotecnia auditiva para poder brindar mi golpe, mi swing, mi bateo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Junto con estas técnicas de aprendizaje que se utilizan en el medio auditivo, tenemos la motivación auditiva. Eh, es sumamente de suma importancia que hemos visto participantes, competencias en donde el público alienta, el público grita, el público tiene esta motivación y entonces el deportista va desarrollando este aprendizaje, va dando todo de sí, va especificando esta motivación para poder conseguir su objetivo. Por ejemplo, un corredor un poquito más llevado a la práctica de lo personal. Un corredor de larga distancia puede escuchar música con un ritmo energético para poder mantenerse motivado y mantener un ritmo constante de carrera. ¿Ok? O, ejemplo, un levantador de pesas se concentra escuchando frases motivadoras, palabras de aliento, situaciones que el entrenador le puede garantizar, le puede especificar, que el público también lo esté viendo y entonces esto también ayuda a mi proceso de aprendizaje respecto a los movimientos que tengo que realizar. ¿Ok? También tenemos el aprendizaje a través de charlas y discusiones. Por eso les comentaba que no solo es escuchar, no solo es ver, sino también es analizar. ¿Ok? Este aprendizaje a través de charlas y discusiones se da respecto a una combinación del aprendizaje visual, de un análisis de lo que estoy viendo, a bajarla a una charla auditiva en donde, por ejemplo, un equipo de baloncesto acude a sesiones de video donde el entrenador va a comentar las jugadas, va a comentar estas tácticas utilizadas en partidos recientes, va a poder platicar, charlar con los deportistas respecto a todo lo que define el desarrollo de su práctica deportiva. Inclusive no puede ser también con especialistas, solo con el entrenador. Si yo me pongo a charlar con algún colega, con alguna persona que desarrolle el mismo deporte que yo, también puedo desarrollar este proceso de aprendizaje respecto a las experiencias, escuchar estas experiencias que él o ella haya tenido para poder aprender de la experiencia del otro. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de este aprendizaje a través de charlas y discusiones será, por ejemplo, un ciclista de montaña que participa en charlas técnicas donde otros ciclistas comparten consejos, comparten estrategias y se enfrentan a diferentes tipos de terreno. ¿Ok? Entonces, a mí en este terreno me sirve esto, utilizo estas llantas para esto, utilizo este estilo de posición de cuerpo para esto, etcétera, etcétera. ¿Ok? También tenemos el feedback auditivo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con feedback auditivo? Em, Se refiere a aprendizaje respecto a escuchar situaciones específicas de mi deporte. Por ejemplo, un jugador de tenis de mesa presta atención al sonido de la pelota al golpearla contra la raqueta y contra la mesa para ajustar su sincronización y su control de golpeo.
¿ok? Hay deportes en los que escuchar el entorno, escuchar qué estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo, me va a permitir aprender, me va a permitir adelantarme tal vez a un golpe, me va a permitir saber si hice un buen contacto con la pelota, si hice un buen contacto con el instrumento que estoy utilizando, en este caso, pues la raqueta de tenis, etcétera, etcétera, ¿ok? Otro ejemplo de este feedback auditivo sería que un arquero utilice el sonido de la flecha al impactar el objetivo para evaluar la precisión de su tiro. Obviamente, el hecho de poder conseguir el objetivo de dar al blanco, a la diana del blanco, tiene un sonido diferente a que si la damos, no sé, a un espacio en donde no tendríamos que tirar. Entonces, este feedback auditivo de dónde pongo principal atención en los sonidos del ambiente van a tratar de darme este aprendizaje y saber que lo estoy haciendo extremadamente bien, ¿ok? O sea, un feedback auditivo, ¿vale? Otra técnica utilizada en este aprendizaje sería las instrucciones en deportes de equipo, ¿ok? Las instrucciones que nos da nuestro entrenador, nuestra entrenadora, nuestros mismos compañeros, nuestro capitán de equipo, es sumamente utilizada para esta situación de aprendizaje auditivo. Repito, estas indicaciones tienen que ser especializadas en el momento en el que se requiera y tienen que ser no a manera de regaño, sino a manera de feedback, a manera de retroalimentación, de tratar de conseguir que mi compañero haga lo que yo necesito para poder conseguir el objetivo. Ejemplo, un quarterback de fútbol americano recibe instrucciones verbales del entrenador en la línea de banda para ajustar esta táctica de respuesta a la defensa rival. ¿Ok? Si yo no tengo estas instrucciones de parte de mi quarterback, yo como liniero ofensivo, no voy a saber qué es lo que necesita mi quarterback. No voy a saber si necesita protección, si necesita un poquito más de libertad para correr, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, las instrucciones en deportes de equipo son sumamente utilizadas para este proceso de aprendizaje auditivo. Otra situación, ya en una situación real de aprendizaje, sería, por ejemplo, un portero de hockey sobre hielo que recibe estas indicaciones verbales de sus compañeros de dónde están los jugadores contrarios para poder reaccionar rápidamente, ¿ok? En este proceso de que el deporte, pues, el portero de hockey utiliza mucha instrumentación, a veces es difícil ver, entonces me puedo guiar por lo que me está diciendo mi entorno para poder saber si viene un rival, si viene el tiro, si viene lo que venga, ¿ok? Entonces, esta comunicación, perdón, estas instrucciones en deportes de equipo nos contavienen también en la comunicación en deportes de equipo, ¿de acuerdo? Si yo no me comunico con mi compañero, evidentemente yo no voy a saber qué puedo hacer o qué puedo ayudar para poder hacer a mi compañero, ¿ok? Es sumamente sencillo, por ejemplo, en el voleibol se utilizan señales verbales para poder coordinar los movimientos y las estrategias durante el juego. Aquí tienes que clavar, aquí tienes que bloquear, aquí tienes que picar, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo no tengo esta comunicación con mi par de equipo, evidentemente yo no voy a aprender las técnicas, las tácticas, el posicionamiento, los golpeos básicos, porque no estoy teniendo esta retroalimentación de parte de mi equipo. ¿Ok? Otro ejemplo súper claro es un equipo de rugby que se comunica mediante instrucciones verbales para organizar una defensa o un ataque en tiempo real. ¿Ok? Y bueno, estos ejemplos que quise abordar ilustran cómo este aprendizaje auditivo va desempeñando un papel súper, súper crucial en el desarrollo de habilidades y sobre todo en el rendimiento deportivo. Al proporcionar instrucciones en tiempo real, mejorar la memoria a través de esta mnemotecnia auditiva y mantener esta motivación a través de estímulos sonoros, van a ser una compaginación de técnicas que yo puedo utilizar para aprender escuchando, aprender a agudizar mi sonido, mi sentido del escucha para poder aprender de una mejor manera y brindar un resultado sumamente favorable. Por eso, repito, no solo es escuchar, sino también es em, tratar de analizar, de ocupar todas las herramientas que tiene mi sentido de la escucha para poder garantizar un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Y vamos a pasar con el último estilo de aprendizaje utilizado, que es el aprendizaje kinestésico en el deporte. Y primero vamos a
definir qué es el aprendizaje kinestésico, porque esta es una implicación o este estilo de aprendizaje implica la interpretación y comprensión de estas formas a través de la experiencia práctica y el movimiento del cuerpo. ¿Ok? En el mundo de deporte, este estilo de aprendizaje es sumamente relevante y hay algunas recomendaciones, algunas técnicas, algunas tácticas que se utilizan para este aprendizaje kinestésico para poder llevarlo a su máxima expresión. ¿Ok? Por ejemplo, esta práctica repetitiva, el estar repitiendo movimientos, repitiendo situaciones del deporte, una y otra vez, va a reforzar estas conexiones neuronales que necesitamos para poder ejecutar los movimientos de manera precisa. Veamos en una lámina anterior una pareja de baile. Si yo no repito mi rutina, si yo no repito los pasos que tengo que hacer con mi pareja de baile, pues evidentemente yo no voy a tener este aprendizaje mediante movimientos, mediante sentir el cuerpo, mediante sentir dónde tengo que estar situado para poder realizar mi práctica deportiva. Y si no repito, pues de manera franca, pues no aprendo. ¿Ok? También tenemos en esta técnica utilizada para el aprendizaje kinestésico el desarrollo de la propiocepción. ¿Ok? O la conciencia de mi cuerpo sobre el espacio. Es esencial en deportes como, repito, danza, surf, donde tengo que saber en dónde está mi cuerpo y esta repetición constante refuerza conexiones que son básicas para saber en dónde estoy, para saber cómo voy a mantener mi equilibrio, mi coordinación, tratar de saber que mi cuerpo está en un espacio determinado, haciendo este movimiento determinado, este equilibrio, esta propiocepción. ¿De acuerdo? El desarrollo de la propiocepción es sumamente esencial para poder aprender de esta forma, de este aprendizaje kinestésico. ¿De acuerdo? También tenemos la técnica utilizada como aprendizaje a través del juego. En deportes de equipo, los entrenadores utilizan a menudo estos ejercicios de juego para poder enseñar conceptos tácticos. Y esto permite a los deportistas experimentar situaciones reales de juego y aprender de manera muy, muy práctica. Como les había comentado en indicaciones anteriores, es de suma importancia que las repeticiones, enseñar esta técnica posiciones naturales del juego es demasiado, a veces demasiada información para los niños, para deporte de aprendizaje. Tenemos que especializarlo y este aprendizaje a través del juego nos va a ayudar para que ellos comprendan lo que queremos hacer sin atiborrarlos de tanta información y sin prácticamente a veces ni siquiera se dan cuenta que están aprendiendo. Es importante retroalimentar que con el juego estamos aprendiendo determinada situación técnica, determinada situación táctica. ¿Ok? Seguimos también con el llamado feedback kinestésico, ¿ok? Y se refiere a esta retroalimentación que recibimos a través de nuestros sentidos kinestésicos, que están relacionados con el movimiento, la posición y la percepción corporal, ¿ok? Este tipo de retroalimentación es fundamental para la coordinación motora, el aprendizaje de habilidades físicas y la conciencia de nuestro propio cuerpo en el espacio, ¿ok? Va a implicar situaciones sensoriales como la tensión muscular, la posición de las articulaciones, el equilibrio y esta percepción de cómo se está moviendo el cuerpo, esta información que es necesaria para ajustar y mejorar el control sobre estos movimientos y para adaptarse a diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta, ¿vale? Estamos utilizando este feedback kinestésico para entender cómo mantener el equilibrio y cómo ajustar nuestra postura para evitar estas caídas. En muchos deportes, este feedback kinestésico es súper crucial para perfeccionar habilidades y técnicas. Por ejemplo, bailarines confían en este tipo de retroalimentación para poder ajustar mejor su precisión y evitar lesiones, ¿ok? También el feedback kinestésico juega un papel súper, súper, súper importante en la rehabilitación física, en donde los pacientes deben de recuperar la conciencia de sus movimientos y estas posiciones para recuperar su funcionalidad. ¿Ok?
Quiero que quede súper claro la situación del feedback kinestésico porque es de suma importancia para el proceso de aprendizaje, ¿vale? También tenemos como técnicas utilizadas este aprendizaje a través de la experiencia, ¿vale? Si yo no tengo una experiencia previa, si yo no estoy en contacto con mi medio deportivo, si yo no estoy en contacto con el desarrollo de una competencia, pues evidentemente no voy a tener este aprendizaje a través de, no voy a saber dónde situar mi cuerpo, todo este balance corporal y pues posiblemente sufra alguna lesión, alguna caída, alguna pérdida, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un piloto de motos va a aprender a maniobrar en diferentes terrenos y sobre todo en obstáculos a medida que gana experiencia en la pista, ¿ok? Vas a ver cómo colocar su cuerpo, vas a ver cómo dar la curva, si yo tengo esta experiencia y voy aprendiendo a través de esta misma experiencia, ¿ok? Otro ejemplo súper claro sería que como un surfista mejora esta habilidad para leer las olas y mantener su equilibrio sobre la tabla a través de esta práctica constante en el agua, ¿ok? Si yo no tengo contacto con el agua, si yo no tengo contacto con situaciones que me van a permitir ser mejor deportista, pues evidentemente no voy a tener un proceso de aprendizaje. ¿Ok? También tenemos esta simulación de situaciones de juego. ¿Ok? Esta situación es sumamente de sumo aprendizaje para los entrenadores, un aprendizaje en moldeamiento, modelamiento de la práctica deportiva. Si yo previamente, antes de una competencia, en un entrenamiento, hago un modelaje de lo que va a ser mi competencia, estoy aprendiendo, estoy retroalimentando, estoy viendo factores que pueden presentarse en mi competencia y pues por ende estoy maximizando lo que puedo aprender de mi entorno. ¿Ok? Por ejemplo, un tenista practica devoluciones de saque en diferentes zonas de la cancha, esto para poder adaptarse a las diversas situaciones que podría enfrentar en un partido real. ¿Ok? También, por ejemplo, un jugador de rugby realiza ejercicios de tackle en prácticas para mejorar su técnica y reducir el riesgo de lesiones en juegos. ¿Vale? Espero que haya quedado súper, súper identificado y bien esta situación del aprendizaje kinestésico, porque es fundamental para poder desarrollar la intuición, la coordinación, la fuerza muscular, esta conciencia de dónde está el cuerpo en el espacio y todo lo cual es esencial para poder establecer un rendimiento deportivo específico. ¿De acuerdo? Eh, Vamos terminando la situación del tema, vamos tratando de ponerle una conclusión para que también yo pueda empezar a leer sus comentarios en la cajita de comentarios, poder desarrollar algún tipo de preguntas, y pues vamos poniendo una conclusión para que también todo este tema nos vaya haciendo sentido, ¿vale? Les recuerdo también que mi compañero en el siguiente viernes va a establecerles la segunda parte de este aprendizaje, de técnicas utilizadas en aprendizaje y pues vamos a poder determinar vamos a poder puntualizar bien todo este aprendizaje, ¿vale? Como conclusión, en el mundo del deporte, estos tres estilos de aprendizaje, tanto el visual como el auditivo como el kinestésico, van a interactuar para poder formar esta base sólida en el desarrollo de habilidades y sobre todo en un rendimiento óptimo. Los deportistas exitosos no se limitan en una sola modalidad, sino que integran cada una de estas modalidades y aprenden de manera efectiva a poder potenciar o maximizar sus rendimientos. Entonces, al comprender la importancia de estas modalidades de aprendizaje y emplear estas estrategias que ya pudimos haber visto, es cómo se puede conseguir un mejor rendimiento, una mejora de la práctica deportiva y pues por ende una situación de éxito. ¿Ok? Entonces, nosotros como entrenadores, como deportistas, como padres de familia, como de mismos deportistas que estamos aprendiendo, es necesario que no nos centralicemos en un solo estilo de aprendizaje y con este nos quedemos, sino que tengamos esta forma de variar, esta forma de entender que el aprendizaje no es solo de una forma unilateral, sino que tiene que venir en una conjunción de todo lo que estamos aprendiendo del entorno, aprendiendo de nuestros sentidos, utilizando nuestros propios sentidos para poder aprender. ¿De acuerdo? Eh, por aquí vamos a empezar a leer algunos comentarios. Sandro Hernández, saludos, buenos días.
Gracias, buen día. Roxana Capistrán dice, mi hija practica ayuda en la preparatoria número 5, hay sesiones de psicología deportiva para representativos de la UNAM. Todas estas situaciones de información lo podemos identificar aquí en el correo, en psicología del deporte, deporte.unam.mx, o también les dejo mi contacto personal. Aquí está lanignacio182@gmail.com para que me puedan escribir si es que tienen alguna duda, alguna situación, que quieran compartir conmigo, estoy listo para poderles ayudar, ¿de acuerdo? Déjenme que me carguen los demás comentarios y podamos seguir identificando, ¿ok? Ahí tengo por aquí un problemita para cargar los comentarios. Denme un segundito. Ok, Esteban Espinosa nos dice por acá, gracias, buenos días. De verdad, les agradecemos muchísimo que estén aquí acompañándonos, que estemos identificando todas estas situaciones de aprendizaje para que también podamos eh, apoyar o coayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nosotros como deportistas para poder seguir creciendo o identificándonos, ¿vale? Por aquí Ivonne Bonilla dice, buen día, ¿existe algún test que nos pueda apoyar para identificar cuál es el aprendizaje en un grupo de deportistas? ¿O es mejor utilizar todas las estrategias que se van especificando? Bueno, y bueno, como tal, sí existen algunos test que te pueden ayudar, pero yo te recomiendo que no nos casemos con una sola situación de aprendizaje, con una sola estrategia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy un entrenador que se basa en lo visual y que mis entrenamientos son muy visuales, son muy completos en situaciones de ejemplos, de ejemplificación, análisis de video, etcétera, etcétera, pero me falta esta parte de cómo brindo las indicaciones, de cómo brindo mi retroalimentación por ejemplo, la propiocepción de mi deportista, de cómo está constituido el cuerpo, cómo localizar mi cuerpo en diferentes estadios del desarrollo deportivo, pues no tengo un aprendizaje completo, no tengo este aprendizaje definido y sobre todo no tengo una complementación, ¿vale? Recuerden, los estilos de aprendizaje son complementarios y no son deterministas, o sea, no solo por aprender bien una, vamos a dejar de aprender la otra. Al contrario, si yo puedo valorar toda esta gama de estrategias de aprendizaje en un medio deportivo, pues voy a maximizar, repito, el aprendizaje de mis deportistas, ¿vale? Por aquí Junior G nos dice importantes puntos para el desarrollo de la práctica deportiva del entrenador. Marco Aguilar nos dice un tema de gran aporte para nuestra práctica. Gracias. Gracias a ti, Marco. Rosario Medina, no solo variar, sino aprovechar el estilo de los aprendizajes. Partimos de reconocer que no todos aprendemos de la misma manera. Súper, súper importante, Rosario. Muchísimas gracias. Este comentario es súper valioso porque hay personas que aprenden mejor de manera visual, hay personas que aprenden mejor de manera auditiva, o hay personas que aprenden mejor observando, haciendo, etcétera, etcétera. Uno como entrenador, como psicólogo, debemos de aprender a identificar de qué manera aprende mejor mi deportista y desde ese punto de vista tratar de maximizar mis estrategias de aprendizaje. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias de verdad a todas y todos por estarnos sintonizando, por darnos la oportunidad de llegar hasta sus casas, sus oficinas, sus centros deportivos, etcétera, etcétera. Es sumamente gratificante todo lo que podemos llegar a aprender, tanto de escuchar como de leer, como de compartir. ¿Ok? Les recuerdo, estos programas se realizan cada viernes en punto de las 10 de la mañana y los temas son complementarios. Respecto a las estrategias de aprendizaje, pues también es complementario lo que hablo yo ahorita con lo que va a hablar mi compañero el siguiente viernes para poder puntualizar estos estilos de aprendizaje. ¿Ok? Aquí les dejamos en el primer comentario el link para poder realizar el cuestionario. Recuerden que tienen hasta hoy a las 9 de la noche para poderlo contestar. Después de las 9 de la noche ya no se podrán tomar estas respuestas aunque se hayan subido. ¿De acuerdo? Les reitero mi nombre, soy Alan Elizalde, psicólogo deportivo de la Dirección General de Deporte Universitario. Les dejo mi contacto aquí en la presentación para cualquier situación que tengan, que me quieran escribir por ahí. Podemos estar en contacto, podemos seguir aprendiendo algún consejo, etcétera, etcétera.
estoy para servirles, ¿de acuerdo? Agradezco también a todo el staff que hace posible estas situaciones, estas charlas, que nos tienen por ahí súper bien atendidos. Y pues bueno, sin más por el momento, yo me comienzo a despedir, sin antes recordarle que estamos todos los viernes, ¿vale? Que tengan un excelente día, sigan aprendiendo, sigan profesionalizando el deporte y sigan avanzando, porque si no, el deporte nos deja atrás a todos, ¿de acuerdo? Que tengan excelente día, hasta luego.